Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. El día de hoy recibirás una palabra que bendecirá tu vida. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esa manera ayudarnos a seguir esparciendo la palabra de Dios. Y ahora, disfruta el mensaje. Esta noche quiero hablar más o menos de lo que estaba pasando en los últimos días de la encarnación de Dios en la tierra. Jesucristo, Dios, se hizo hombre y se llamó Jesucristo. Y en todo momento siguió siendo Dios. No fue que dejó de ser Dios para hacerse temporariamente como un hombre. Por primera vez Dios experimentó lo que es ser hombre, siguiendo siendo Dios a la misma vez. Y la misión de Jesús de Nazaret fue venir a salvar al mundo. Por eso Yeshua o Jesús significa el que salva a su pueblo, el Salvador. El hombre en su pecado, el hombre en su rebelión, el hombre en su independencia, su creador, pues trajo el pecado a la creación y había sido juzgado por Dios. Pero el Señor Jesús se hizo hombre y como hombre pagó el precio de justicia por el pecado. El que tú y yo no podemos pagar, Él lo pagó. Siendo puro, siendo perfecto, se entregó en una cruz, derramó su sangre sin ningún tipo de pecado y estableció justicia. Lo que el mundo necesita hoy es arrepentimiento. Hablan que si el mundo necesita esperanza, que si el mundo necesita gracia, bueno, el mundo lo que necesita es arrepentirse para que venga la gracia, la esperanza, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo necesita. Ahora, vamos a ver lo que pasó en los últimos días de la vida de Jesús. Tengo mucho material aquí, no quiero hablar más de otra cosa. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 12. Juan, capítulo 12, versículo 12. Llegó el tiempo profético. En todo momento el Señor hacía señales, milagros, prodigios, resucitaba a los muertos, hacía enseñanzas, declaraciones que ningún otro hombre había enseñado, multiplicaba el pan, caminaba sobre el agua, le decía a los vientos que se calmaran y se calmaban, le decía a los demonios que salieran de la persona y salían. Le decían a los cojos que caminaban, le decía a los ciegos que vieran y veían, le decían a Satanás, apártate de mí, Satanás se apartaba de él. En todo momento él estaba en control hasta que llegó el tiempo que le tocó proféticamente entregarse. En varias ocasiones habían grupos que planeaban prenderle, que planeaban matarlo, que querían asesinarlo, y la Biblia dice que él pasaba por en medio de ellos. O sea, él estaba en control en todo momento. Llegó el día que le tocó a él entregarse. Al Señor no lo metieron preso y lo mataron, y no fue obra del ejército romano, ni fue obra de la iglesia hebrea tradicional. Fue obra divina de Dios Padre enviando a su Hijo para morir en una cruz para perdonar el pecado del hombre. Por eso todo el mundo, toda raza, toda nación, toda lengua, toda persona necesita el perdón que se encuentra solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Everybody. Entonces ya llegando el día y él entra a Jerusalén. Y vemos aquí en Juan capítulo 12, versículo 12, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban. Las fiestas son las fiestas judías, estaban celebrando las fiestas tradicionales hebreas. Muchas personas venían de muchas naciones a Jerusalén a celebrarla. Y Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mira cómo la multitud le decía. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asta. Esa era la palabra profética. El Señor cumplió 100% de la palabra profética del Antiguo Testamento. Todo lo que se profetizó del Mesías en los salmos,
en Proverbios, en los libros de los profetas mayores, los profetas menores, en los libros de Moisés, toda la palabra profética que fue pronunciada sobre el Mesías, sobre el Rey de Israel, Jesús la cumplió, cada una de ellas, hasta entrar en Jerusalén en un pollino. Cada detalle, eso valoriza que la Biblia es la palabra de Dios. Eso comprueba que la Biblia es inspirada por Dios, que no es obra de hombre, que es obra divina del Dios Todopoderoso. Y hoy en día Satanás y los ignorantes cuestionan la Biblia. Si usted es cristiano, usted tiene que estar convencido 100% que la Biblia es la pura, santa palabra del Creador. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido mucha gente a recibirle porque habían oído que Él había hecho estas cosas. Esto pasa durante la primavera. El Señor tenía aproximadamente 30 años de edad. Ya llevaba aproximadamente 3 años y medio de ministerio. Él no actuó en lo que vino a hacer hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Antes de no ser ungido, pues Él no actuó. Esa película de cuando un niñito hacía milagros, eso no es lo que dice la Biblia, eso es antibíblico. Pero llegó un día que llegó su tiempo y fue ungido por el Espíritu Santo cuando Juan lo bautiza en el Jordán, y ahí comenzó su ministerio. Entonces estamos hablando de esa época ahora, unos 3 años y medio. Jesús sabía que era su última semana de vida humana, de vida de hombre. Y Él sabía por lo que estaba entrando a Jerusalén. Él entra a Jerusalén no como rey. Él viene ahora al planeta Tierra como rey. Pero le están diciendo, Hosana, Hosana. Ese recibimiento de las palmeras y ese recibimiento de cantarle era el recibimiento que los pueblos estaban acostumbrados a hacerlo de la manera secular cuando un rey tenía una gran victoria en una guerra, en una batalla. Cuando vencía a un gran enemigo, pues entraba el ejército con el rey y lo recibían de tal manera. Pero él no estaba entrando como rey, él estaba entrando como cordero. Él fue a Jerusalén no a gobernar, él vuelve a gobernar. Ahora que él venga la segunda vez, él viene como rey, como señor. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí él estaba entrando a Jerusalén como un cordero. Había multitudes recibiéndolo y honrándolo porque habían oído las maravillas que él hacía. Pero no entendían, el hombre no entendía. Las cosas de Dios son tan difíciles de entender. Por eso tú tienes que abrir tu corazón en esta noche y desconectarte de tu lógica, desconectarte de tu mente, porque tu mente no tiene capacidad para entender la grandeza infinita y eterna de Jesús de Nazaret. Estas personas no entendían, pero la multitud quería que él fuera rey. Ellos estaban esperando el Mesías y entendían que él era, pero no entendían el proceso de redimir al ser humano de su pecado. Todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón a Dios y confesar a Dios que somos pecadores, y entonces Él nos perdona. Es cuando tú actúas, cuando tú tomas la decisión de admitir tu condición, y el Señor entonces manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia. Antes de eso no está manifestada la gracia. No porque Dios es amor y porque Dios es bueno automáticamente perdona. Dios perdona cuando hay arrepentimiento. El arrepentimiento humano activa la gracia y la misericordia divina. Entonces ellos no entendían que él había venido a morir. Entonces él entra al día siguiente, va directamente al templo. Es la famosa escritura cuando él entra al templo y se pone muy bravo, muy molesto, y coge un látigo y le entra el latigazo a muchas personas y vira las mesas, porque habían convertido la casa de Dios, la casa de su padre, en un comercio de tomar ventaja del creyente. No necesariamente lo que estaban haciendo era mal, sino la intención y el espíritu como lo estaban haciendo era mal.
porque estaban tomando provecho, cobrando mucho más caro por las ofrendas. Las personas venían de otros países y compraban los animales y ofrendaban en el templo. Y los sacerdotes habían hecho un negocio, se había perdido la esencia de la casa de Dios, se había perdido el propósito de la casa de Dios. La casa de Dios donde se ora, donde se adora y donde se predica la palabra. La casa de Dios no es un cine, ni un entretenimiento, ni un parque de diversiones. La casa de Dios es una casa de oración, una casa de adoración, una casa donde buscamos la voluntad de Dios. Un lugar donde el pueblo de Dios tiene un encuentro cara a cara con su Padre Celestial. Un lugar donde somos entrenados, donde somos corregidos, donde somos perdonados, donde somos sanados. Es una manifestación espiritual del Creador. No es algo natural, es algo espiritual. No podemos confundirnos. Estas personas habían hecho de la iglesia un lugar de producir dinero, un lugar para controlar las personas, un lugar para tener su beneficio personal. Y el Señor se molestó, y el Señor entró y los botó a todos, y salió todo el mundo corriendo, y nada ni nadie pudo hacerle nada, ni el security, ni los ejércitos romanos, ni el sacerdote, nada ni nadie, porque cuando Jehová se manifiesta, toda la tierra calla. Eso fue el lunes, cuando él confronta a los mercaderes que tomaban ventaja del pueblo y que habían perdido la visión de la iglesia. Yo tengo mucho que decir ahí, pero no sé si decirlo, tú sabes. No sé. No perdamos la visión de la iglesia. La iglesia no es un lugar para un pep talk, un lugar psicológico que te dé una psicología para que tú te creas bien y calmar tu conciencia. Dios no murió para calmar tu conciencia. Dios murió para hacerte libre de la opresión demoníaca, para hacerte libre del juicio del pecado. Para eso muere el Señor, para transformar tu corazón muere el Señor, para transformar tu vida muere el Señor, para darte una vida mejor muere el Señor, para ungirte con el Espíritu de Dios muere el Señor, para alimentar tu espíritu muere el Señor, no para entretenerte y no para calmar tu conciencia. Pues el Señor, eso lo hizo el lunes. El martes Judas lo traiciona. Judas se pone de acuerdo con los líderes religiosos. Claro, los líderes religiosos estaban bien molestos porque él llegó, hizo todo eso y formó tremendo show, tremendo lío. Y ellos estaban muy molestos, y el día siguiente pues ellos se reúnen con Judas. Judas representa el corazón que se vende, que quiere estar en los dos mundos. Judas disfrutaba los beneficios de estar con Jesús, pero disfrutaba también los beneficios de los enemigos de Jesús. Es una prédica ahí. La iglesia no puede estar disfrutando los beneficios de los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús son aquellos que quieren cancelar la palabra y la voluntad de Jesús. Esos son sus enemigos. Y Judas quería estar en los dos lados. Cuando tú estás en los dos lados, tarde o temprano tú vas a traicionar a uno de los dos lados. Y en este caso Judas traicionó al Señor. Eso fue el martes. El jueves, el famoso sermón. El Señor en el Monte de los Olivos. No es el sermón de los Olivos. El jueves el Señor va al Monte de los Olivos, y es cuando Él clama y profetiza y declara sobre Jerusalén. No es el sermón de los Olivos, pero en el Monte de los Olivos pasaron muchas cosas, y desde el Monte de los Olivos Él profetizó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, así como la gallina pone sus polluelos bajo sus alas, tú no me dijiste, tú no me permitiste? Él profetiza juicio sobre Jerusalén. Él profetiza, dice: la sangre inocente de mis siervos, la sangre inocente de aquellos que me servían, no se calla, Jerusalén, no se calle. Vienen tiempos difíciles. Empieza a profetizar los últimos tiempos y establece Jerusalén como el centro del mundo, del planeta entero, donde va a haber todo el conflicto espiritual y todo el conflicto militar en el futuro. Ya estamos en los últimos tiempos. Dígame si no es Jerusalén el centro de atención hoy en día. Dígame si no es Jerusalén el ground zero, donde está todo el conflicto. Las tres religiones más grandes, la fe cristiana, la fe musulmana y la fe hebrea, en el mismo lugar.
clamando a esa tierra. Yo quiero decirte que Jerusalén es un pedazo de roca, seca, hueca. Pero el Señor estableció a Jerusalén como el centro del conflicto. Y todo lo que el Señor dice, eso se cumple. Jesús nunca se equivoca. El jueves da esa famosa declaración de la futura destrucción. Y en la noche celebran la Santa Cena. Y de ahí que celebra la Santa Cena, se va al jardín de Getsemaní. La Santa Cena es un tiempo impresionante, porque la Santa Cena es la manifestación real de la Pascua. La manifestación real de la Pascua no fue para los hebreos. Lo que pasó en Éxodo con los hebreos en Egipto de la Pascua, donde el Señor le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero, y lo hacen, y entonces a través de comer ese cordero las familias fueron libres del ángel de la muerte. El pecado activó el ángel de la muerte. Pero lo que pasó en la Santa Cena y lo que pasó en la cruz del Calvario en Gólgota es la verdadera Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mismo día el pueblo hebreo estaba celebrando la Pascua. Y él establece la Santa Cena, y de ahí se va de ahí despide a Judas. Él siempre sabía que Judas lo iba a traicionar. No vayas a pensar que a él le toma nada por sorpresa. La única razón que Jesús escoge a Judas para que sea su discípulo es porque él sabía que Judas tenía un corazón traicionero. Si Judas no hubiese tenido un corazón traicionero, lo más probable no lo hubiese escogido para ser sus discípulos, porque estaba profetizado que le iba a ser traicionado, que le iba a ser entregado por uno de los suyos. Pero en esa noche él sabía que Judas robaba, él sabía que Judas se encontraba con sus enemigos, él sabía que Judas había un deseo por dinero, él sabía la condición de Judas, pero en esa noche lo confrontó, y esa noche la visión de Jesús demandó que Judas saliera. Desde ese momento Judas más nunca estuvo bajo el manto de Dios y en la presencia de Jesús. Él fue expulsado en las Santas Cenas. Y eso fue algo muy doloroso para el Señor. Esa misma noche se va a Getsemaní y empieza a clamar. Estuvo clamando toda la noche y empiezan los sudores de sangre. Empieza a sudar sangre por la presión, por la tensión, porque comenzó sobre él el proceso de sacrificio, el proceso de quitar nuestro pecado, el proceso de establecer la justicia de un Dios que ama, de un Dios que es amor, de un Dios que es santo, de un Dios que es puro y de un Dios que lo envió a él para pasar por eso. Comenzó en Getsemaní. Esa misma noche, al día siguiente, lo vienen a arrestar. Esa madrugada lo vienen a llevar preso el ejército romano, y él estaba con Pedro y con Jacobo y con Juan, y llegó Judas con el ejército, y es la noche, es la madrugada ya de viernes, donde recibe el beso. Está aquí todavía, ¿verdad? Donde recibe el famoso beso, y él le dice: si con un beso me traicionas, mirándole a la cara, hablando de lo malo que es la hipocresía que besa por adelante, pero por atrás pone el puñal. Cuidémonos de no ser hipócritas. Y entonces viene el ejército, y el ejército con todos sus armas no pudo hacer nada. Dice que cuando él se para y dice: yo soy, todo el ejército cayó al piso, para que fuera establecido en la palabra que él no fue llevado a la fuerza, que fue su voluntad morir por ti, que él decidió morir por ti. Él no fue obligado por ningún imperio romano a morir por ti. Él decidió morir por ti. Y dice, ¿qué dicen? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y dice que él se paró y dice: yo soy. Y cuando digo yo soy, dice que todo el ejército cayó al piso. Y dijeron: ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? Y ese es un mensaje para ti, para mí. Él murió por ti porque él quiso morir por ti. Porque en todo momento él estaba en control, y él entregó por amor a ti, entregó su vida. Ese mismo día a las 8 de la mañana está frente a Pilato. Le iba a predicar otra cosa y me cambió el tema, alabado sea Dios.
Y viene el proceso de juicio, que de acuerdo a los historiadores, usted puede hacer research, puede hacer averiguaciones. Hay muchos historiadores, griegos, chinos, hebreos, romanos, de la época, que narraban y escribían los juicios del Imperio Romano. Y ahí está el juicio de nuestro Señor Jesús, y vemos cómo se violan tantos puntos legales que no se violaban. Con Él se violaron todo, pero Él lo permitió. Y bueno, fue sentenciado a muerte. Ese mismo día, al mediodía, le dan los latigazos. Los latigazos de Jesús, esa es la parte más dura, porque eran sogas de cuero con unas bolitas. Las bolitas estaban diseñadas para romper los huesos y para crear gran sangramiento. Para crear sangramiento. Y también habían otros cuerdas de cuero que tenían dientes afilados de animales, diseñados para que penetraran la piel. Cuando daban el látigo, entraban en la piel. Cuando sacaban el látigo, arrancaban la piel. Hay historiadores que dicen que cuando Él cargaba la cruz que Él cargaba no era la cruz entera, la cruz horizontal. Cuando llegó al Gólgota le ponían la vertical. Él pesaba aproximadamente 60 libras. Y hay historiadores que narran que cuando Él se movía de lado se le veían los huesos y se le veían la columna vertebral. Entonces su cuerpo fue destrozado por amor a ti. Eso es lo que le correspondía a ti y a mí por nuestro pecado. El infierno y una eternidad estar apartado del Creador. Pero por Jesús de Nazaret, por su obediencia, por su entrega, hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la esperanza de Dios, tenemos la promesa de una vida eterna. No hay ninguna religión que pueda dar eso. La religión musulmana no te lleva al cielo. La religión musulmana es un principado demoníaco. Ni los budistas tampoco, ni la santería tampoco. Ninguna religión tiene un redentor como Jesús de Nazaret, que murió por ti y al tercer día resucitó de los muertos. Ninguna. Solo Jesús de Nazaret. Al mediodía le dieron 60 y tantos latigazos. 3 veces lo que normal se le daba a un preso o a uno sentenciado a muerte. Lo destruyeron. Y de ahí fue al Gólgota. El Gólgota significa la calavera. Y ahí lo crucificaron. Y mira lo que pasa cuando lo crucifican. Vaya ahí conmigo, te quiero leer esto porque esto fue lo que preparé para hoy y todavía no lo he empezado, alabado sea Dios. Mira lo que pasó en Lucas 23:39. En Lucas, no, quiero dar otro primero, espérate, ese es el segundo, déjame darte el primero. En Lucas 23:34. Lucas 23:34. Es como la mediodía, más o menos, el mediodía. Y el Señor está clavado. Imagínate el sol en medio de la primavera en Israel. Él está clavado en una cruz, desangrándose, totalmente desangrándose. Y mira lo primero que hace. En Lucas 23:34 Jesús decía: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, ahí también, y echando suertes, ahí también se cumple una palabra profética de Jesús, según las Escrituras. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, en una atmósfera de burla. Imagínate el tipo de persona que va a ver este espectáculo. Mira de lo que es capaz el hombre sin Jesús. El hombre sin Jesús es peor que un animal. Peor. Imagínate el tipo de persona que va a ver este espectáculo. Un hombre que no hizo mal a nadie, con otros 2 más siendo crucificado, desangrándose en una agonía impresionante, en un dolor impresionante, y la gente burlándose. La gente viendo esto. Imagínate lo que es capaz el ser humano sin Jesús de Nazaret.
Por eso es tan importante que la iglesia no se calle. Por eso es tan importante que la iglesia sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Que es una iglesia poderosa, una iglesia con una voz y autoridad. Porque si la iglesia no hace nada, Satanás va a hacer mucho. Pero si la iglesia hace mucho, Satanás hace poco. Alabado sea Dios. Por eso ese cántico profético, heme aquí, envíame a mí hasta los confines de la tierra. Eso es un clamor del Espíritu Santo para esta iglesia. Dile al vecino, tú vas a ir hasta los confines de la tierra. Sobre ti está la autoridad de Jesús de Nazaret. En ti está la unción y el poder del Espíritu Santo. Díselo al vecino. Y mira la burla. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se encarnecían, acercándose y preparándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En otras palabras, Satanás tentándolo a que abandonara la cruz. Él podía bajarse de la cruz en todo momento. No tenía ni que mover un dedo, solamente tenía que hablar. Él le decía a su espalda, carne, ciérrate, y se cerraba. Él le decía al clavo, clavo, sal, y salía. Él le decía a su cuerpo, cuerpo, toma vida, y tomaba vida. Él solo tenía que dar la palabra. Y Satanás tentándolo, la tentación de renunciar a la cruz. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Jesús lo primero que hace en la cruz fue hablarle al Padre. Hablarle al Padre. En medio del dolor desesperante y de tanto sufrimiento. Jesús mostrando un corazón a favor nuestro. El mensaje de la cruz es el mensaje del perdón de Dios. Él está estableciendo, Padre, perdónalos. En otras palabras, yo vine para que tú los perdonaras. Yo estoy muriendo para que tú perdonaras. Yo estoy provocando que tú te manifiestes en perdón. Un día juzgaste al hombre por el pecado. Ahora, lo primero que yo te pido en este día, en este Viernes Santo, aquí desangrándome, ya mi sangre está cayendo, redimiendo la creación. Lo primero que te pido, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto define la cruz. El Hijo intercediendo por los pecadores. El espíritu de anticristo es aquel que levanta mensajes, tal vez con amor, tal vez con esperanza, tal vez con buenas intenciones, donde cancelan la cruz, donde cancelan la intercesión de Jesús sobre el Padre para el perdón del pecado. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay perdón de pecados si no es a través de Jesús de Nazaret. Ahora, Él conoce al Padre. Nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. Aquel que conoce lo más íntimo del Padre es el Espíritu Santo. Pero aquel que tiene la relación más íntima con el Padre es el Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es aquel que conoce los misterios más profundos del Padre. El Hijo es el que conoce las emociones, el que tiene más relación cara a cara con el Padre. Y lo primero que Él dice, establece la cruz como el lugar del perdón de pecado, el lugar de intercesión donde se provoca el perdón. Pero también Él está preocupado por el Padre. Él sabía que el Padre estaba viendo. Él sabía que el Padre estaba sufriendo. Él sabía que el Padre estaba molesto. Él lo conoce muy bien. Y esta frase que le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es para calmar al Padre.
porque no saben lo que hacen. Él está ministrando con esas palabras el corazón del Padre, sabiendo el dolor que él estaba experimentando, lo estaba experimentando el Padre. Y él empieza a interceder por ti, por mí, y empieza a ministrar al Padre. Literalmente le está pidiendo que comenzara a honrar su sacrificio. Desde antes de que yo muera, yo te pido que comiences a fluir en lo que tú y yo acordamos. Tú y yo acordamos que yo iba a venir, que tú me ibas a enviar, de tal manera, por amor tuyo, de tal manera tú amas, que tú enviaste al Hijo. Hemos acordado que tú me enviaste a mí, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Él de entrada, está pidiendo, Padre, mira, ya estoy clavado. Mi sangre ha sido remedada. Desde Getsemaní estoy sangrando. En los latigazos estoy sangrando. La corona estoy sangrando. En el camino, cargando el madero, estoy sangrando. Clavado aquí estoy sangrando. Ya estoy sangrando. Comienza ya a honrar tu petición. Tú me enviaste para esto. Comienza ya a honrar este sacrificio. El primer mensaje de la cruz fue el corazón de Jesús lleno de la naturaleza perdonadora, lleno de la manifestación del amor incondicional y de una misión divina de manifestar misericordia. En medio de un dolor, como hombre de un dolor físico, mental, emocional y espiritual, en medio de una agonía impresionante, no cambió su manera de verte. Sus ojos se mantuvieron en ti y en mí. Sus ojos se mantuvieron en darnos vida eterna. Qué importante que seamos una iglesia que le adoramos apasionadamente. Qué importante que seamos una iglesia caliente, no fría, no tibia. Qué importante que tú y yo como cristianos lleguemos al punto de estar dispuestos a entregarlo todo por el evangelio. Esa misma hora, uno de los malhechores que estaba colgado a su lado le decía: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el del otro lado le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús no hizo mal ninguno. Y el Señor responde y le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a este hombre a ir a la iglesia. Este hombre se murió unas horas después. No fue a ninguna iglesia, ni se bautizó tampoco, ni pasó por el discipulado, nunca ofrendó, nunca diezmó. No le dio tiempo, se murió. Y ese mismo día ese hombre estuvo en el paraíso. Porque el secreto, este es el secreto, escúchenme bien, ya me pasé, ya voy a terminar, este es el secreto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús entró en el templo y botó las mesas y se formó el arroz con mango ahí? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? El secreto es que nos arrepentamos. El secreto se llama arrepentimiento. Hay mucha iglesia vendiendo esperanza y vendiendo gracia y vendiendo experiencias agradables y vendiendo entretenimiento y vendiendo profecías falsas. La iglesia hoy en día está igual que cuando Jesús entró en Jerusalén. Una iglesia que no predica el arrepentimiento es una iglesia confundida. El secreto se llama arrepentimiento. El secreto nos lo mostró este ladrón a la par de Jesús. Cuando le llamó Jesús, le dijo: Salvador, acuérdate de mí, Salvador.
Pero le dijo al otro, la confesión, le dijo al otro, él no ha hecho nada. Tú y yo lo merecemos. Tú y yo, nuestros hechos, merecemos esta cruz, pero él no. Este hombre aceptó su condición de culpabilidad, su condición de pecado, y clamó a la misericordia de Jesús, clamó a la gracia de Jesús y recibió el paraíso. ¿Cuántos nosotros tenemos que defender esta palabra y establecer el valor poderoso de la cruz del Calvario? Cierra tus ojos. Todo el mundo orando. Ya me pasé, no me dio tiempo de enseñar lo otro. A las 3 de la tarde el Señor murió. Se calcula, de acuerdo a los teólogos bíblicos y de acuerdo a los historiadores, que su vida duró aproximadamente 3 horas y media en la cruz. Él murió solo, no lo mataron. La mayoría de las personas le rompían los huesos de la pierna para que murieran asfixiados. Y si le tenían misericordia, le metían una lanza por el costado, le traspasaban el pulmón y el corazón para que murieran sin sufrir. Cuando le partían los huesos, morían asfixiados. El Señor no le partieron los huesos. A las 3 de la tarde llegó la orden: corta esto, termina esto. Son las fiestas hebreas y vienen muchas personas en la noche. Va a haber muchos extranjeros. Queremos la ciudad limpia, queremos la ciudad buena, queremos los turistas, queremos que vuelvan los visitantes. Termina esto. Pero ya el Señor estaba muerto. Él entrega su espíritu y muere. Dicen los científicos que muere porque se desangró. Se desangró. Se desangró hasta la última gota de sangre, la derramó. Cuando no le quedó más sangre, la parte que él dice tengo sed, es una expresión de que su cuerpo no tiene líquido. No hablaba de sed de tomar agua, hablaba de que el corazón no tenía que bombear, no tenía líquido. Se desangró y murió por ti y por mí. La fe cristiana es lo más santo, lo más puro que existe en el universo. Nunca tomemos en vano, nunca tratemos al Señor como algo común. Seamos muy serios con la palabra. Démosle mucho valor a Jesús de Nazaret. A las 3, su cuerpo muerto, para estar seguro le ponen la lanza. Y dice, cuando le ponen la lanza, de su costado salió agua. Los pulmones, como el corazón no estaba bombeando bien, los pulmones se llenan de agua. Y salió la última sangre que le quedaba. Después se entregan su cuerpo y después la historia. Ya usted sabe cómo es la historia. Él muere un viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde. Fue clavado aproximadamente a las 12. Fue juzgado a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana los latigazos. A las 3 de la mañana la traición. Y la noche anterior Getsemaní. La persistencia que tiene Dios para redimirte con su sangre, esa misma persistencia la tiene el Espíritu para convencerte. La misma. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te ama y porque Dios te está llamando. Hoy es la noche que tú te entregas al Señor Jesús. La Biblia dice que todo aquel que crea en Él, en Jesús, tendrá vida eterna. La misma Biblia dice que todo aquel que lo niegue, todo aquel que le dé la espalda a este hombre, a este Dios que se hizo hombre, que murió por ti, tendrá juicio eterno.
irá al lago de fuego y al infierno. This is not a game. Esto es un mensaje de vida o de muerte. Tú estás aquí porque Dios quiere darte vida. Hay vida para ti. Hay perdón para ti. Hay un nuevo comienzo para ti. Porque Dios quiere darte para ti, para tu casa. Esto no es que tú te portas bien y vas para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Si hubiese sido así, el Señor no tuviese que haber pasado por esto. Esto no es que tú perteneces a la religión de tu tierra, de tu mamá y la practicas y cumples y vas y cumples. Hay mucha gente cumpliendo religiones que su vida no es salva, que si mueren hoy no van para el cielo. Yo quiero que tú salgas de aquí hoy seguro en tu corazón. Cuando tú mueras, saber en tu corazón, saberlo, que cuando tú mueras, así como murió este hombre en la cruz al lado de Jesús, hoy el mismo momento que tú mueras, ese mismo instante tú estés en el paraíso con Jesús de Nazaret. Y esa es una decisión. Yo te prediqué el evangelio, ahora te toca a ti decidir o no. Y mientras todo el mundo está orando, si hubiera alguien aquí, yo sé que hay. Si hubiera alguien que diga: pastor, yo necesito a Dios. Pastor, hoy yo decido por Jesús. Pastor, ore por mí. Yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús. Pastor, yo quiero estar seguro cuando yo muera. Yo quiero estar con Él, no quiero estar en ningún otro lugar. Ore por mí, pastor. Hoy yo decido por Jesús. Yo necesito a Dios. Bueno, ahí en tu asiento, mientras todo el mundo está orando, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.